Estos violentos incendios preocupan tras el estallido social y el último que vimos fue el de Lampa, con esta empresa o fábrica en donde transvasijaban aceite y en donde había una gran cantidad de elementos inflamables, que fue un incendio de proporciones difícil de controlar. Solo lo pudieron apagar a partir de una espuma especial. Y para saber más detalles está con nosotros el comandante de bomberos de San Bernardo, Pablo Gómez. Gracias, comandante. ¿Cómo está usted? Buenos días. Gracias por la invitación nuevamente. Así es. Y también la ex senadora Lili Pérez. ¿Cómo está? Bien, gracias. Muy contenta de estar con ustedes esta mañana. Muchísimas gracias por estar acá. ¿Cómo fue este incendio que incluso hizo y provocó que tanto en Lampa como Colina finalmente no hubiese clases producto de esta gran columna de humo tóxico? Bueno, siempre es una pregunta recurrente cuando está a cargo de un incendio, le preguntan si el humo es tóxico o no. Eso es importante aclararlo, que no hay humos derivados de incendio que no sean tóxicos. Todos son. A mí me tocó estar a cargo del incendio del vertedero Santa Marta cuando se contaminó toda la región metropolitana, y la pregunta era la misma, si efectivamente el humo es tóxico o no. Siempre un humo derivado de un incendio, derivado de un fuego, o sea, el humo que usted inhala del carbón de hacer un asado, si usted está mucho rato ahí se va a intoxicar con monóxido de carbono. O sea, y está demostrado incluso ahora que cuando juega Chile la contaminación ambiental aumenta, porque efectivamente hasta esos fuegos generan... O sea, era verdad. Cuando uno se reía cuando el intendente decía que no había que ser asado. Claro, entonces en este caso lo que aumenta además es que el combustible que se involucra genera más humo o genera más problema que lo normal de un fuego común de madera o de plástico o de papel, que en este caso eran aceites. Entonces lo que cambia es que tenemos mayor cantidad de generación de humo, mucho más tiempo. Esta emergencia tuvo casi 7 horas desde que se inició, comandada por el comandante Sebastián Benítez del Cuerpo Bombero Colina Lampa, ya hasta las 10 o 11 de la mañana, que recién se logró como controlar la propagación mayor, y ya después como a las 2 de la tarde que el incendio se controló totalmente. Pero ¿y este incendio fue intencional? ¿Es factible ver cómo se genera, cómo comienza? Bueno, nosotros estamos en proceso de investigación. El Cuerpo Bombero de Colina Lampa tiene su departamento de investigación de incendios, pero además se activó el equipo de investigación de incendios de la región metropolitana para aportar en el tema del peritaje. ¿Ya? Y eso está en proceso de investigación, y normalmente las causas son canalizadas, esa información, a través de la Fiscalía, ya que, como lo conversábamos la vez anterior también, existe el delito de incendio. O sea, eso es algo que se mantiene. ¿Qué porcentaje queda sin resolver? Siempre, en la medida de los peritos, pueden llegar a determinar, ¿saben qué? Esto fue un accidente, efectivamente vino alguien y prendió fuego. O sea, nosotros en todos nuestros informes de servicio tenemos que definir origen y causa, en todos, en el 100% de la salida. ¿De por qué pasó? Lo que cambia es que nosotros, yo se lo explicaba la vez pasada, vamos haciendo un análisis forense desde lo que quedó en pie, ¿no es cierto? Y se ven patrones. Por ejemplo, en una casa, si tú ves cuando se quema una casa, un patrón como una V corta en el muro y hay un enchufe abajo, entonces uno dice, mira, ahí hay un patrón en B, y uno dice, mira, lo más probable es que esto fue por un sobreconsumo eléctrico. Claro. Entonces después tú empiezas a revisar el cable de cobre. Si tú lo cortas, va a ver que internamente el bronce se separó del cobre y va a tener bolitas amarillas, ¿no es cierto? Mirar al microscopio y tú dices, ¿sabes qué? Esto fue un sobreconsumo. Claro. Comandante, es increíble lo que usted nos explica. El primer trascendido habla de que el origen de este incendio tiene que ver con un cable eléctrico. ¿Por qué se empieza a hablar de un cable eléctrico? ¿Cómo se pudo dar? ¿Un cable pudo tirar una chispa? ¿O un cable cayó y generó este incendio? Bueno, la electricidad, el 70% de los incendios tienen origen eléctrico en las casas de habitación, ¿ya? Por un tema de la informalidad que tenemos en las instalaciones eléctricas. Pese a que nuestra legislación considera instaladores eléctricos certificados por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, cuando uno contrata a un maestro y le dice, ¿usted tiene certificación SEC? Sí, pero le va a costar más caro, porque es obvio, esa persona tiene que costear su formación. Entonces no lo hacemos con el maestro que tenemos disponible, o uno mismo se pone a maestrear. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la casa? No sé, se cae el disyuntor eléctrico, que lo conocemos como automático, por un sobreconsumo. Claro. Pusiste una lavadora nueva. ¿Qué es lo lógico? Cambiamos ese disyuntor por uno con más capacidad. Entonces, claro, nunca más se cayó el disyuntor, pero lo que no hiciste fue cambiar los conductores eléctricos, que son los cables. Entonces, finalmente, vamos a tener mayor flujo de electrones por arriba del cable, hay mayor fricción, eso genera temperatura. Y el cable tiene un recubrimiento plástico para que uno no se electrocute o no genere, ¿no es cierto?, otros problemas de la electricidad. Eso se derrite.
y cae, ¿no es cierto?, como gota al piso y empieza a haber un incendio por el entretecho. El entretecho no tiene separaciones, por ende la casa se empieza a quemar completa y el conductor se calienta entero, o sea, se calienta de principio a fin. Por ende, hay una lógica de por qué los incendios tienen origen eléctrico. Pero en este caso, particularmente, se habla de que más bien fue un cable, ¿no es cierto?, que cae a piso, que genera chispas, ¿ya? Que ya es otra condición que también es complejo con los aceites, porque los aceites no tienen la característica de ser inflamables per se, son más bien combustibles, ¿ya? Y eso significa que su temperatura de activación es mayor a 40 grados Celsius, o sea, por eso es que la investigación hay que dejar un poco que fluya para poder determinar realmente las causas. ¿Pero qué tan establecido está, comandante? Porque mire, yo he escuchado otra versión también, que fue la que se dio en principio, de que por un sitio variazo alguien lanza una bomba molotov. Y yo sé que OS9 tiene la investigación a su cargo, ¿no? Y si OS9, por ejemplo, encontrase una cámara con un individuo saliendo, entrando, nos cambia totalmente la hipótesis. Sí, claro. Claro, ahí tenemos normalmente, institucionalmente, una desventaja nosotros porque no tenemos acceso a cámaras de manera simple para poder revisar ese tipo de cosas. Eso iba, sí. Hemos hecho trabajo con la Fiscalía de poder conseguir ese material. Sí. De hecho, en algunos de los incendios, claramente que no los podemos comentar, pero sí se ha obtenido esa información y ha sido valiosísima, ¿ya? Donde se ve acción de tercero, pero innegable. Claro. Pero en este caso, ¿no es cierto?, todavía estamos en ese proceso. Y en la investigación, perdón, Juli, en la investigación se entrevista a los propietarios del negocio, a los empleados que estaban en su momento, se consulta si hay seguros comprometidos. Se hace una visita a posterior del incendio, normalmente cuando se está extinguiendo, ya los investigadores tratan de llegar, cosa de no tener el daño total de la estructura. Del punto de vista de incendios industriales, si uno llega y uno ve donde la estructura está más colapsada, hay una indicación de que hay más temperatura. ¿Ya? El acero pierde a los 500 grados su resistencia estructural, o sea, no es capaz de ser autosoportante de su propio peso. Eso significa que en el lugar donde hubo más de 500 grados, la estructura colapsa. Claro. Entonces, ese ya, así como el patrón en B está en una casa, en una industria, nosotros nos vamos a donde hay una estructura colapsada y lo más probable es que ese fue un punto de origen o ahí hubo un punto de calor. El líder de Renca, que todo el techo donde hubo más calor. Exactamente. Si tú miras, me tocó estar a cargo de un par de incendios de supermercado ahora, y si tú ves la zona, cuando uno sube con la escala mecánica a 35 metros de altura, ves claramente donde colapsa el techo, por ejemplo, donde están los aire acondicionados. Porque hay más peso que tiene que soportar la estructura que el resto. Entonces, uno va haciendo ese peritaje en base a eso. Pero, comandante, siempre se puede determinar el punto de origen y qué causa el incendio. Es lo que hablábamos recién. Lo que tú determinas normalmente son condiciones más dadas o más lógicas de cómo se da un incendio. En las estaciones de metro, por ejemplo, hablábamos también con otra autoridad, me decían, ¿cómo se puede quemar una estación de metro? Bueno, el análisis pasa por ver los recubrimientos, ver hoy día el tema de las instalaciones eléctricas, ver la publicidad. Normalmente uno analiza la estructura o este estudio, uno lo analiza de la obra gruesa, pero no necesariamente de su recubrimiento. Hoy día influye en incendio la pintura. Nosotros tenemos poca tecnología aplicada en Chile asociado a recubrimientos resistentes al fuego. El incendio de la Torre Santa María, siendo el edificio más moderno de Sudamérica, lo tuvimos en proceso de instalación de la alfombra. Ahora, este incendio particularmente en Lampa tenía una característica que era una fábrica de aceite. Y para la cual no pudieron utilizar solo agua, sino también una espuma muy especial y que también es muy costosa. ¿Cuál es la diferencia entre un incendio, por ejemplo, de un supermercado y el que se vivió en Lampa? Bueno, tiene que ver con la clase de fuego. En los supermercados, yo diría que el 90% del combustible involucrado en un supermercado es fuego clase A. Madera, cartón, plástico, género, que son muy bien apagados con agua. Perfecto. El fuego que vimos ayer es un fuego clase B, que está derivado de combustibles líquidos, ¿ya? Aceite, grasa, gasolina, se hablaba de acetileno. Hay que hacer algunas precisiones porque se hablaba que los estanques grandes eran de acetileno. El acetileno es un gas, ya que está en cilindro, o sea, se tiene adentro, pero efectivamente si el acetileno llega a estar involucrado en incendio, la tendencia será a quemarse muy rápido o a estallar el cilindro donde está el acetileno. ¿Ya? Pero en general lo que pasó ayer fue que se identifica por el comandante Benítez que hay fuego clase B, que era aceite, y el agua tiene un buen comportamiento para enfriar las estructuras. Si ustedes se fijaron, lo que tratamos de hacer institucionalmente fue que los estanques no colapsaran. Ahí si el estanque colapsa, tenemos un derrame de cientos de metros cúbicos del aceite al piso, donde lo más probable es que no se tiene un pretil para poder contener eso, porque no estamos acostumbrados a esa condición de riesgo y podría haber sido catastrófico.